Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de la unidad número 3 sobre la escopometría. En este caso, lo que nos tocaba ver era el examen escopométrico, el método escopométrico. Y respecto a este método, tenemos que saber que se trata de un método que lo que nos va a permitir es realizar eh, una serie de procesos que están sistematizados, es decir, que son pasos que se realizan uno después del otro, y que estos pasos o este proceso sistematizado es el que le brinda la fiabilidad al trabajo que nosotros estemos haciendo sobre esos elementos. Bueno, el primero de los pasos de este método escopométrico es la recepción y el control de los elementos. Esta recepción justamente se hace a partir del concepto de lo que es la cadena de custodia. En la cadena de custodia, lo que nos obliga a hacer es generar una serie de garantías para que le den fiabilidad a la transferencia de elementos que van a ser examinados de mano en mano. Entonces, esta cadena de custodia vendría a ser una serie también de pasos que lo que nos permiten hacer es asegurarnos de que el elemento que se está analizando es verdaderamente el elemento que se quería analizar. Entonces, en la cadena de custodia se utilizan una serie de formularios y una serie de registros que van a permitir darle justamente la transparencia al proceso y le van a dar fiabilidad justamente a ese elemento que se está recibiendo. La idea de la cadena de custodia es que no exista la posibilidad de que se puedan suplantar, se puedan destruir o se puedan perder potenciales elementos de prueba, que serían los indicios que nosotros vamos a analizar. Entonces, ¿qué se busca en este primer paso de recepción y control? Bueno, se busca justamente verificar que la cadena de custodia se haya cumplido de manera apropiada. Entonces, eh, esta cadena de custodia, estos elementos que van a entrar al laboratorio, van a venir acompañados de una hoja de cadena de custodia, donde en esta hoja de cadena de custodia nos vamos a encontrar las firmas de cada uno de los participantes en la custodia de ese elemento. Es decir, que si el elemento fue pasando por varios lugares, en cada uno de esos lugares se realizó una firma y se realizó una aclaración y un control de este elemento. Y esto es lo que nos garantiza justamente que en ningún lugar o en ningún punto este elemento pudo haber sido cambiado o pudo haber sido alterado. Bueno, también es importante en la recepción verificar el estado de conservación del elemento, pero también del empaque en el que se remite este elemento. Porque el empaque, justamente que esté roto, que esté deteriorado, que esté abierto, eso nos puede indicar o nos tendría que hacer pensar que tal vez haya posibilidad de que alguien pueda haberlo cambiado a ese elemento o de que alguien pueda haberlo alterado. Entonces, el control del empaque es también parte de este proceso de control y de recepción de los elementos. Entonces, bueno, lo que nosotros recibiríamos en nuestro gabinete, laboratorio, en nuestra oficina, sería justamente una nota, como esta nota que ustedes ven acá, y en esta nota lo que tenemos que hacer es un control, o sea, tenemos que controlar que los elementos que estamos recibiendo sean justamente los elementos que vienen descritos. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a controlar es que la nota esté dirigida a nosotros, o sea que justamente este cuchillo que se está mandando para analizar realmente me lo estén mandando a mí. Si yo me encontrara con que la nota va dirigida, por ejemplo, al laboratorio de genética, bueno, yo no debería recibirlo porque sé que no me lo están mandando a mí, sino que hay un error en el que está intentando entregar el elemento. Entonces, es una de las cosas que voy a controlar. Después, todos estos elementos y las hojas de cadena de custodia vienen acompañados de un número. Este número vendría a ser como el número de documento nuestro. Este número, que se conoce como número de expediente, es el número de documento que acompaña a todos los elementos que están asociados a la investigación de un hecho. Entonces, por ejemplo,
Imagínense que tenemos un homicidio. En ese homicidio, todos los objetos, todos los elementos, todas las testimoniales que se estén trabajando en la investigación de ese homicidio en particular, van a tener el mismo número de DNI, es decir, el mismo número de expediente. Entonces, ese número de DNI es obligatorio que acompañe al indicio en todo momento. Entonces, eso es algo que no puede faltar y que nosotros tenemos que controlar en el momento de la recepción. Bueno, después otro control que tenemos que hacer es verificar que el material que me están remitiendo, fíjense acá, me dicen que me remiten un cuchillo. Dice que se remite un cuchillo de cabo de madera de color marrón y hoja metálica de color negro. Entonces lo que yo tengo que hacer es verificar si efectivamente el elemento que me están remitiendo es un cuchillo, si ese cuchillo tiene el cabo de madera de color marrón y tiene la hoja metálica de color negro. En este caso, fíjense que coincide. Después, otra cosa que tengo que verificar en este acto de recepción es qué me están pidiendo a mí sobre ese elemento. O sea, si me remiten un material, necesariamente y obligatoriamente tienen que venir especificadas cuáles son las tareas que me piden. En este caso, fíjense que la tarea que me piden es realizar un examen escopométrico sobre este material. Pero las tareas son necesarias y obligatorias. Yo no puedo recibir un material sin saber para qué me lo están mandando. ¿Podría aconsejar yo qué tarea puedo realizar? Sí, lo podría aconsejar, pero obviamente si yo no conozco el contexto de la investigación, tal vez mi consejo no tenga justamente referencia o no sea acertado al no conocer qué se está investigando. Por eso, más allá de que nosotros como criminalistas podemos aconsejar a la fiscalía o a las partes sobre cuáles son las operaciones que se pueden realizar, la realidad es que para saber qué es lo más adecuado realizar sobre ese elemento, yo tengo que conocer el contexto de la investigación para saber qué quiero aportar. Porque tal vez si este objeto fue utilizado, por ejemplo, para matar a una persona, y me van a interesar dos cosas. Si tiene la sangre de la persona en la hoja del cuchillo y también si tiene el ADN del autor en lo que sería el cabo del cuchillo. Entonces, siempre tengo que estar pensando cuál es el contexto que estoy investigando para entender qué es lo que nosotros buscamos aportar a la investigación con nuestra tarea. Entonces, eso es algo también importante. Bueno, después otra cosa es la firma y la identificación de quién me está mandando, quién me está ordenando hacer esta tarea. Esto también es importante porque nosotros, como criminalistas, no actuamos de oficio en un montón de cosas. Supónganse que ustedes se reciben el día de mañana, que son técnicos en criminalística, y entran a robar a la casa de su vecino. Ustedes de oficio no pueden agarrar su maletín y ponerse a levantar rastros, sino que tiene que haber dentro de un proceso de investigación alguien que les ordene a ustedes hacer esa tarea. Entonces, este que está acá, este que acabo de marcar acá, sería el que nos está ordenando hacer la tarea y que tiene que tener justamente la autoridad legal para darnos esa orden. Bueno, entonces este sería el primer paso, que es la recepción y el control del material. Vamos con el segundo paso. El segundo paso es el examen preliminar y la clasificación. En este examen preliminar lo que vamos a hacer es una observación general del elemento porque necesitamos prestar atención al estado en el que estamos recibiendo ese material. Entonces, si nosotros recibimos la nota que veíamos recién, donde solamente nos dice que nos mandan un cuchillo con cabo de madera de color marrón y hoja metálica de color negro, y no decía nada más, y nosotros observamos otras particularidades, también tal vez lo podemos observar durante la recepción, tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar constancia de esas otras particularidades. Por ejemplo, si el cuchillo tuviese adherencia de sangre,
si el cuchillo tuviese alguna rotura, algún daño, por ejemplo, si el cabo estuviese separado del cuchillo o si le faltara alguno de los tornillos que permiten el anclaje del el cabo de madera con el armazón metálico del cuchillo. Entonces, bueno, todas estas observaciones nosotros las tenemos que considerar y las tenemos que plasmar al momento de la recepción si nos damos cuenta, y si no también al momento de elaborar nuestro informe técnico o nuestro informe pericial. Bueno, el paso 3 es, el paso 3 y 4 ya es analizar los elementos que son indubitados, y el 4 sería el examen de los elementos dubitados. Acuérdense que los elementos indubitados serían aquellos de los que no tenemos dudas, y los dubitados vendrían a ser aquellos donde sí tenemos dudas de su origen. El examen escopométrico en general se realiza con fines de comparación, de futura comparación o cotejo. Entonces, eh, si tuviésemos que realizar esa comparación o cotejo, vamos a arrancar estudiando o analizando los elementos indubitados, es decir, aquellos elementos del que conocemos cuál es su origen. ¿Por qué nos interesa estudiar esto? Bueno, porque nos interesa estudiar en los elementos indubitados cuáles son las características de clase y las características intrínsecas que se encuentran en ese elemento. Y para eso, o sea, cuando nos conozcamos bien el mapa de qué es lo que tiene este elemento indubitado, cuando nos interioricemos y aprendamos cuáles son sus características, entonces nos va a ser más fácil, una vez que ya tengamos claro eso, ir a buscar esas características en el elemento del que sí tenemos duda si tiene la misma procedencia o no. Entonces, este examen del elemento indubitado, vamos a ver enseguida, que va a tener dos momentos, un examen extrínseco o general y un examen intrínseco. Pero lo mejor siempre es mirar primero el elemento indubitado. Bueno, y el paso siguiente es hacer lo mismo con el elemento dubitado, es decir, aquel elemento sobre el que sí tenemos duda de su origen. Estos elementos dubitados se realizan, el examen que se realiza también es igual que el que se hace con los elementos indubitados. Se hace un examen extrínseco, donde vamos a dejar o hacer constar las características generales, y después vamos a hacer un examen intrínseco, donde lo que queremos encontrar son la existencia de particularidades, individualidades que me permitan identificar el elemento. O sea, salir de lo general y encontrar aquellas cosas particulares que lo van a diferenciar de los demás. Entonces, imagínense que tenemos un cartucho como este que ustedes ven acá. Bueno, el cartucho en sus características generales, por ejemplo, la forma del cuerpo de la vaina, la forma del culote, la forma de la punta, las inscripciones o las cosas que tengan el culote. Bueno, estas cosas que les estoy comentando en general pueden encontrarse en varios cartuchos de su misma especie. O sea, las características extrínsecas son aquellas que reúnen a un montón de objetos bajo la misma categoría, porque son comunes a varias cosas. En cambio, las características intrínsecas van a ser aquellas particularidades que ahora sí no son comunes a todos, y que no todos la tienen, y que eso es lo que nos da la identidad de una cosa o de una persona. Bueno, bien, y una vez que hicimos eso, empieza lo que sería el cotejo y la comparación directa. Entonces, acuérdense que yo les decía recién que lo importante primero es estudiar y hacer el mapa de las características extrínsecas e intrínsecas, ya que ese mapa es el que me va a permitir a mí si los caminos que se forman en el elemento dubitado e indubitado son los mismos. Y eso va a ser lo que me va a asegurar o lo que me va a permitir dar identidad de un objeto. Entonces, este cotejo y comparación, obviamente, va a pasar por una primera parte
en la que nosotros también vamos a poder descartar y no tener que llegar, digamos, a la parte más particular. ¿Por qué? Porque en la parte particular es donde vamos a dar la identidad del objeto, en estas características particulares. Bueno, y como les decía recién, este cotejo y comparación va a pasar por estos dos procesos, el análisis extrínseco y el análisis intrínseco. ¿Qué es lo que es el análisis extrínseco? El análisis extrínseco, cuando hablamos de esta parte del proceso, estamos hablando de que vamos a buscar y vamos a listar en el objeto aquellas características de clase o aquellas características generales. Entonces, imagínense, para nosotros, para todos ustedes que están estudiando criminalística y para mí, que soy la profesora, como características de clase o características generales, ¿en qué coincidimos? Coincidimos en que, por ejemplo, todos somos seres humanos, que todos somos de Argentina, que todos somos mendocinos, que todos estudiamos criminalística. Entonces, fíjense, esas características generales o de clase son abarcativas a un montón de objetos o de personas que estén, digamos, dentro de ese rango de características. Entonces, ese abanico que se forma reduce la población, o sea, no todos entran dentro de estas características de clase o estas características generales, pero nos sirven para identificar, porque si yo reúno a todos bajo estas 4 características que les acabo de nombrar, y tendré un montón de gente, seguramente bajo esas mismas características. Entonces, este análisis extrínseco es este análisis donde voy a listar y voy a medir y observar en los objetos dubitados e indubitados estas características generales o de clase. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a hacerlo a partir de estos pasos. Haciendo una observación general, voy a en esta observación general voy a tener en cuenta cuál es la forma del objeto, voy a medirlo, voy a situar en el caso de que estemos hablando de, por ejemplo, de otros indicios o otras características dentro del mismo objeto, tengo que ubicarlos y posicionarlos, tengo que hacer referencia al estado de conservación o la integridad del objeto, tengo que hablar y expresar cuál es su color, cuál es su textura. Es decir que, fíjense que todas estas características que tenemos acá en este análisis extrínseco son características justamente generales y que si yo las agrupo y busco objetos que cumplan con estas características, seguramente voy a encontrar varios objetos que están dentro de este mundo o de este agrupamiento de características. Entonces, imagínense como ejemplo una cuchara. Bueno, una cuchara, nos pasaría con una cuchara justamente lo que les acabo de decir. Imagínense una cuchara de este tipo, como la que les estoy mostrando acá. Lo más probable es que existan 1.000.000 de cucharas que cumplan con esta misma característica. Entonces, si hablamos de características extrínsecas, ¿cuáles serían sus características extrínsecas? Por ejemplo, el color. Una cuchara que tiene color plateado. Otra característica extrínseca sería el material del que está hecho. En este caso es completamente metálica. Tanto el cabo como lo que sería la cabeza de la cuchara son metálicas. Las inscripciones, deberíamos fijarnos si presenta alguna inscripción, por ejemplo, podría tener una inscripción que haga referencia a la marca, a la industria, o sea, dónde se fabricó, algún número de serie. Hay objetos que, por ejemplo, tienen el número de lote con el que se fabricó. Entonces, todas estas inscripciones yo las tengo que observar y si las observo las tengo que describir. Cuando las describo, no solamente voy a decir cuáles son las inscripciones que están presentes, sino que también tengo que expresar en qué sector de ese objeto se encuentran esas inscripciones. Bueno, ¿qué más? Las adherencias, por ejemplo, de otras cosas, por ejemplo, adherencias de sustancias de color blanco, adherencia de una sustancia de color rojo, adherencia de una sustancia de textura pegajosa,
adherencia de una sustancia de color rojo de aspecto húmedo. Entonces, todas estas cosas que observemos sobre la superficie también las tenemos que describir. Podríamos tener adherencias también de fibras, adherencias de pelos. Entonces, todas las cosas que encontremos sobre la superficie de este objeto son también materia de descripción de este análisis extrínseco. El tamaño. Entonces, en el tamaño, nosotros vamos a medir varias características que hacen al tamaño. Por ejemplo, una de las cosas que podemos medir de esta cuchara es el largo de la cuchara. Entonces, si tomamos la base del cabo de la cuchara hasta acá, fíjense que tenemos un largo de 10,3 centímetros. Entonces, ahí tendríamos el largo de nuestra cuchara. También, que sería importante medir en la cuchara, podríamos medir, por ejemplo, el ancho de la base, podríamos medir el cuello, podríamos medir este ancho. También podríamos incluso medir el largo solo de esta parte de la cuchara o el largo solamente de lo que sería el cabo de la cuchara. Podríamos medir el espesor. Entonces, para medir el espesor sería esta medida de acá. O sea, vista la cuchara de costado, esta medida, ay, me quedó grandísimo, sería el espesor. Entonces, esto es todo lo que, ahí está. Ahí está. Esa medidita de ahí sería el espesor de la cuchara. También podríamos tomar, por ejemplo, el espesor de esta parte. Bueno, podemos tomar varias medidas de lo que sería la cuchara. Y fíjense que todo esto son características que corresponden al análisis extrínseco de este elemento. Cerrar eso. Bueno, entonces las inscripciones obviamente las tendríamos que buscar tal vez en el cabo, ya sea en la parte anterior o en la parte posterior de la cuchara. Nos podríamos encontrar alguna inscripción o alguna adherencia, alguna particularidad en este análisis extrínseco. Bueno, después que hacemos este análisis extrínseco, ahora sí, nos vamos a ir o sea, tenemos que pasar a lo que se denomina el análisis intrínseco. En este análisis intrínseco lo que buscamos en los elementos es características más individualizantes, es decir, microcaracterísticas que se encuentren en el objeto que estamos examinando, ya sea porque han sido adquiridas, por ejemplo, o han sido, o se han creado después de la creación de sus características generales o de clase. Entonces, en estas microcaracterísticas son las que van a individualizar, las que van a separar, las que van a identificar, en el caso de la cuchara que venimos analizando, una cuchara de otra. Es decir, que si yo tuviera dos cucharas exactamente con las mismas características extrínsecas, lo que voy a buscar van a ser aquellas particularidades que me permitan diferenciarlas entre sí. Bueno, dentro de estas particularidades nos podemos encontrar características de fábrica, por ejemplo, a lo mejor el molde, que serían las del molde, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor el molde con el que se fabricaron estas cucharas, todas dejaron, fíjense que acá hay una pequeña marquita, esa de ahí. Bueno, a lo mejor el molde con la que se fabrican, en la que se fabricaron todo este lote de cucharas, todas tienen esta marquita que se ve acá. Entonces, a lo mejor en el mismo lote de cucharas me voy a encontrar que tienen esa marquita.
Esta vendría a ser una característica intrínseca, sí, porque es microscópica, o es, bueno, o es, digamos, no está dentro de las generalidades, pero fíjense que es una característica de fábrica. Significa que los lotes en los que hayan salido esta cuchara, lo más probable es que todas tengan esta marquita que tenemos acá. Después vamos a tener también las características adquiridas. Entonces, yo en el uso de esta cuchara, lo que le puede ir pasando, ahí está, lo que puede ir pasando, digamos, en el uso de la cuchara es que eh, tenga, digamos, o, o se impriman en esta cuchara algunas otras características adquiridas. Por ejemplo, que la cuchara se me caiga o que la roce contra algo metálico, entonces le vayan quedando lineecitas o le vayan quedando marquitas, que es así, si yo comparara las dos cucharas del mismo lote, obviamente no van a tener las mismas características adquiridas. Y estas características adquiridas serían las que me permitirían, digamos, diferenciarlas a una de las otras del mismo lote. Bueno, entonces este es el análisis intrínseco. Entonces, en el análisis intrínseco es donde voy a salir a buscar estas micro características. En general, el análisis intrínseco exige el uso de instrumentación de alta magnificación, por ejemplo, lupas, microscopios, porque las características que estamos buscando justamente son características que en general son muy pequeñitas y que las podemos ver a partir justamente del uso de estos instrumentos de magnificación. Como ejemplos, les he puesto acá de características, microcaracterísticas que vamos a encontrar en el análisis intrínseco, es, por ejemplo, en una huella dactilar, nosotros vamos a tener como característica extrínseca que varias huellas van a tener la misma forma, eso seguramente lo van a ver en identidad humana, y, por ejemplo, nos podemos encontrar varias personas que tengan su dedo pulgar con una forma particular que se llama verticilo, o sea, un dibujo que forma las crestas que se llama verticilo. Entonces tenemos, supónganse, 50 personas que tienen verticilo en el dedo pulgar. ¿Qué es lo que vamos a buscar en ese verticilo del dedo pulgar? Vamos a buscar justamente las minucias o los puntos característicos, que son, fíjense, estas pequeñas particularidades que están marcadas acá, que son las que van a hacer que sean diferentes. Entonces, por ejemplo, aunque todas esas 50 personas tengan eh, un verticilo en el dedo pulgar, seguramente este punto característico que está acá, que se llama horquilla, vieron que viene esta línea acá y acá se abre en dos y se forma, tiene esa formita de una horquilla. Bueno, ese punto característico en esa ubicación, en esa posición y con esa dirección de las líneas es único para un solo dedo de esas 50, o sea, una sola persona lo tiene en ese lugar específico. Y cuando yo empiezo a juntar puntos o formitas o microformas, obviamente que ahí sí se va a diferenciar en esas 50 personas, cada uno va a tener en sus crestas papilares puntos característicos que van a estar de forma diferente distribuidos, ubicados y direccionados. Entonces ahí va a ser la diferencia y ahí es donde llegamos al análisis intrínseco de esa huella dactilar. Por ejemplo, en balística también podemos encontrar esto, ahí se los voy a mostrar con otro ejemplo, lo de balística. En las marcas de herramienta, por ejemplo, cuando nosotros cortamos un alambre con un alicate de corte, este alicate de corte va a dejar en el alambre microestrías y cada alicate de corte lo más probable es que deje microestrías diferentes en los cortes que vayan produciendo. En lo que es la documentología, también la forma en la que se arman las letras es particular y única en cada persona. Entonces todo esto, a pesar de que en la generalidad pudiese coincidir,
en la particularidad es donde va a ser la diferencia y es ahí donde nos va a permitir a nosotros dar identidad. Bueno, entonces ya hicimos nuestro análisis extrínseco y nuestro análisis intrínseco de dos objetos, con, digamos, con la intención de hacer un cotejo o una comparación. ¿Qué va a pasar después? Ya los evaluamos por separados, vimos cuáles son las características extrínsecas e intrínsecas del elemento indubitado y cuáles son las características extrínsecas e intrínsecas del elemento dubitado. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner uno al lado del otro y justamente evaluar nuestros resultados, o sea, ver a qué resultado llegamos. Los resultados posibles a los que podemos llegar cuando comparamos dos objetos de los que queremos determinar si tienen o no el mismo origen, los podemos dividir en tres. Uno de estos resultados puede ser que haya coincidencias significativas, es decir, los dos elementos pasaron el análisis extrínseco, o sea que coincidieron en sus características generales o de clase, pero además encontramos microcaracterísticas que también coincidieron, o sea, encontramos una microcaracterística que estaba ubicada, situada y dirigida en el mismo lugar, tanto en el elemento dubitado como indubitado. Entonces nosotros ahí tendríamos una coincidencia significativa, es decir, que tanto en cantidad como calidad las microcaracterísticas son suficientes para decir tenemos identidad. Estos dos objetos son hijos del mismo origen. Eso sería el caso del resultado positivo del cotejo. Después, la otra conclusión o al otro resultado que podemos llegar es justamente el opuesto. Es decir, hacemos una comparación y encontramos discrepancias que son insalvables. Dentro de estas discrepancias insalvables nos podemos encontrar con dos casos. Las discrepancias insalvables en el análisis extrínseco, es decir, que cuando vemos ya sus características de clase, no hace falta que nos vayamos a buscar características más micros o más particulares porque ya en sus características de clases no coinciden. O sea, por la forma general, imagínense, tengo una cuchara y un tenedor. Listo, eso ya se descarta de clase, o sea, se descarta en el análisis extrínseco directamente. Y después, por las microcaracterísticas, es decir, a pesar de que tenían las mismas características generales, cuando fuimos a lo particular, no encontramos coincidencias. Es decir, que las particularidades en uno y en otro no coincidían ni en cantidad, ni en la calidad, ni en la ubicación, ni en la dirección, ni en la situación. Entonces, eso sería el cotejo negativo, es decir, cuando comparamos dos cosas y decimos, no, no fueron estas dos cosas productos del mismo origen. Y después, otro tercer resultado al que podemos llegar es un resultado gris. ¿Qué es este resultado gris? Es un resultado donde lo que tenemos no nos alcanza para decir que es y tampoco nos alcanza para decir que no es. Entonces nos quedamos en el medio, nos quedamos en el gris. Esto suele ocurrir, por ejemplo, yo les he puesto ahí el ejemplo de material balístico que está en muy mal estado o que el campo que se tiene para cotejar es muy pequeño y en ese caso yo no puedo decir ni qué es ni qué no es porque no tengo posibilidad de comparación. No los puedo comparar, entonces no puedo dar un resultado ni significativo o acertado, ni un resultado insalvable o de negatividad sobre el cotejo. Entonces, estos serían los casos en los que nos podemos encontrar. Muchas veces cuando tratamos de dar una identidad o tratamos de lograr, de ver si podemos llegar a un resultado positivo, las cosas que tenemos que evaluar o los factores que tenemos que considerar son, voy a poner la cantidad de características que estamos comparando, la calidad y la nitidez de esas características, pero también
fíjense que este primero, de cantidad de características, también podríamos dejarlo de lado cuando la rareza o la singularidad de las características también sean importantes. Entonces, a lo mejor no tenemos tanta cantidad, pero hay una particularidad o algo que es muy raro y que decimos, bueno, pero esta rareza o esta particularidad no se va a repetir en otro, no es tan común que se vea. Entonces, si está pasando en el dubitado y en el indubitado, entonces, aunque sea poco, a lo mejor tenemos dos nada más, eh, me sirve por su rareza o por su singularidad. Bueno, la ausencia de las contradicciones significativas y las limitaciones del método y del material examinado. ¿Por qué? Esto es lo que les decía recién. Si en el material examinado nosotros tenemos material en cantidad insuficiente o tenemos material en mal estado, entonces tal vez nuestro análisis va a quedar, digamos, sin resultado debido a este punto. Bueno, y las conclusiones posibles son estas que le decíamos. Podemos dar correspondencia positiva, o sea, damos identidad. Podemos hablar de no correspondencia, entonces estamos excluyendo. Y después el amarillo, que sería el inconclusivo. Es decir, que no se puede establecer ni la identidad ni la exclusión debido a la calidad o cantidad insuficiente de las características. Entonces, estos son los tres posibles resultados a los que podemos llegar. Bueno, entonces, coincidencias significativas. Fíjense, en este lado tenemos una vaina de un cartucho de arma de fuego. Y de este lado, esta es la línea, esta es una vista microscópica. Esta es la línea del microscopio que separa una de la otra. Entonces, nosotros, fíjense que en sus características generales, estas vainas son, las dos son el mismo calibre, es decir, son calibre 9 milímetros las dos. En sus características generales, esto sería parte del análisis extrínseco. En sus características generales, las dos son vainas de percusión central. Entonces, eso me permite seguir avanzando. Es decir, bueno, en lo general coinciden, son 9 milímetros, son de percusión central. La forma de las microcaracterísticas también coinciden. Fíjense que yo tengo líneas, o sea, eso sería lo general. Ahora vamos al análisis intrínseco. En el análisis intrínseco son estas líneas que tengo acá. Estas líneas quedaron en el culote de esta vaina, o estas que se ven acá, estos circulitos que se ven acá, han quedado en el culote de la vaina después del disparo. Es decir, que el arma, el espaldón del arma y el percutor del arma, al realizar el disparo, al realizar la percusión, dejaron estas marcas, acuérdense del principio de correspondencia, o sea, una superficie deja marcas en la otra, en la dinámica de contacto que tuvieron. Entonces, esta superficie era lisa y después del disparo le quedaron estas marquitas. Y fíjense que estas marquitas tienen la particularidad de ser de esta forma arqueada. Hacen como un arquito, así, y coinciden. Y no todas las armas dejan estas características. Hay algunas que las dejan, la vamos a ver enseguida, hay algunas que las dejan directamente, por ejemplo, horizontales, otras las dejan así, diagonales. Entonces, que las dos tengan esta característica igual, eso ya nos está acercando todavía más. Después fíjense que en el fondo de percusión, donde ha pegado el percutor, las características también son iguales. Hacen estos circulitos así. Entonces ahí también nos está coincidiendo. Entonces nos coinciden en la forma, estas características particulares. Pero también nos coinciden en la ubicación. Fíjense que acá están enfrentados las dos vistas de las vainas y cuando las enfrentas sigue la línea, digamos que coinciden en su ubicación. Voy a borrar. Entonces acá tendríamos estas coincidencias significativas. Entonces en este caso el resultado al que nosotros llegaríamos sería
a un resultado de cotejo positivo. O sea que tenemos características en cantidad y en calidad suficientes para decir que estas dos vainas, esta vaina y esta vaina, fueron las dos disparadas por la misma arma de fuego. Entonces pasamos el análisis intrínseco y en el intrínseco también, digamos que se pasó y coincidieron. Bueno, ¿cuáles serían discrepancias insalvables? Fíjense que acá también estamos ante la parte, digamos, de la base, o culote se llama técnicamente, de vainas que han sido disparadas por arma de fuego. Entonces imagínense que a ustedes les llega para análisis una vaina donde la marca del percutor, o sea, lo que golpea a la vaina para que salga el disparo, tiene esta forma, esta forma. Y en la otra vaina que les llega, la marca del percutor que hizo que esta vaina, digamos, entrara en combustión y hiciera la explosión y saliera el proyectil, tiene esa forma. Estas son las discrepancias insalvables. Es decir, por ejemplo, en este caso, coincidieron en su análisis extrínseco. Es decir, que las dos vainas tenían el mismo calibre, tenían el mismo calibre 22. Tenían el mismo sistema de percusión, las dos eran de percusión anular. Pero al momento de observar la forma de la marca del percutor, las formas son completamente diferentes. Entonces acá ya tenemos una discrepancia insalvable, ya no podemos continuar. Esto es suficiente para decir estamos ante un análisis, ante un resultado de cotejo negativo. Entonces, estos serían discrepancias insalvables. Sin embargo, fíjense que acá también tienen una vaina, que sería la de este lado, y después tenemos de este lado la otra vaina. Entonces, ahora sí estoy comparando esta con esta. En la marca del percutor sí coinciden, y fíjense que también me voy a las micro características. Fíjense esta característica que tiene acá, esta que tiene acá, estas características acá, esta que tiene acá. Bueno, lo mismo con esta. Tendríamos que jugar con la luz y ver si estas marquitas que aparecen acá también aparecen acá. Entonces, ahí tendríamos que empezar, esto que está acá, ver cómo se marca acá, también jugando con la luz, pero fíjense que hace una suerte de formita así. Bueno, entonces tendríamos que jugar con la luz para empezar a ver estas micro características entre ellas dos y entre ellas dos. Pero entre estas, obviamente que ya sabemos que no puede ser. No puede ser porque ya hay discrepancias insalvables. La forma del percutor entre las dos es completamente diferente, a pesar de que coincidían en sus características de clase o extrínsecas. Bueno, otras discrepancias insalvables. Estos son proyectiles. Sería la punta que veíamos la vez pasada, o sea, cuando pasa por el ánima del cañón, van a quedar estas líneas que se llaman estrías. Entonces, imagínense que vamos a ver sus características extrínsecas o generales. Todos se toma el peso, digamos, y el diámetro, y todo esto me dice que los tres son calibre 9 milímetros. Esa es una característica extrínseca, general. Entonces, coinciden en esta característica general o extrínseca. Los tres son 9 milímetros. Ahora, cuando pasaron por el ánima del cañón, el ánima del cañón del que disparó este proyectil, fíjense que las estrías que deja tienen esta inclinación. Están inclinadas de la base hacia la derecha del observador. De la base hacia la derecha del observador. En este, que también es 9 milímetros, el arma que lo disparó tiene estrías que, si tomamos desde la base, van hacia la izquierda del observador. De la base hacia la izquierda del observador. Bueno, estas características, que estas vayan a la derecha y estas hacia la izquierda, ya son discrepancias insalvables. Ya sabemos que no ha sido la misma arma, porque un arma va a tener las estrías hacia la derecha o hacia la izquierda, y no van a cambiar, siempre van a ser así. Así que ya sabemos, sin ir a buscar más micro características, ya sabemos que estos dos
no fueron disparados por la misma arma, por estas discrepancias insalvables. Después fíjense que sí tenemos que el arma que lo dispara, van las estrías también hacia, me salió referencia a estría, también van hacia la derecha. Fíjense que va ahí hacia la derecha. Bueno, pero ¿qué pasa en este caso? Entonces decimos, bueno, con este ya sabemos que no puede ser porque este va hacia la izquierda. Este sí va hacia la derecha, acá las estrías van hacia la derecha. Pero fíjense el ancho del macizo. El ancho del macizo es completamente diferente a este ancho. Entonces también tenemos discrepancias insalvables, o sea, ya sabemos que no fueron la misma arma solamente por el ancho del macizo que hay entre este y este. Entonces, estos tres, sin necesidad de ir a buscar más características, las características o ir al análisis intrínseco de características particulares, con estas características generales extrínsecas ya sabemos que ninguno de los tres ha sido disparado por la misma arma. Bueno, fíjense en este caso. Ahora sí tenemos dos proyectiles donde el arma que los dispara deja las estrías hacia la derecha. Les voy a decir hacia abajo acá para que se den cuenta. Y este también, fíjense que van hacia la derecha, o sea, hacia abajo del observador, o sea, de ustedes. Y el tamaño, más ya que he hecho fea las linecitas, el tamaño es similar de las estrías y de los macizos. Entonces, en este caso, yo ya sí puedo avanzar en la comparación. ¿Y cómo avanzo en la comparación? Voy a hacer esto. Fíjense que las estrías, que serían estas de acá, son iguales. Entonces, cuando yo los junte en el microscopio, me coinciden en las estrías, pero también acá, fíjense que hay una particularidad o una microlínea que es esta, que está acá, que también me coinciden. Entonces, fíjense cómo esa lineecita, que sería una micro característica, coincide. O sea, coincide en lo general y está coincidiendo en esta particularidad. Obviamente que cuando yo vaya dando vuelta este proyectil, lo más probable es que me encuentre más micro características que coincidan. Si yo solamente tuviera esta micro característica coincidente, obviamente que no sería suficiente. Solo con esa decir que el resultado de cotejo es positivo. Debería encontrar en otros campos y en otros macizos otras micro características que me ayuden a apoyar esta primera que encontré acá. Entonces, fíjense acá, encuentro otro, los acerco, me fijo que, fíjense cómo el ancho de las estrías es igual, y acá me están coincidiendo estas micro características. Entonces tengo esa, tengo esta de acá. Bueno, entonces acá, tanto en el análisis extrínseco como intrínseco, estoy encontrando coincidencias. Bien. Bueno, ¿y cuál es el último punto del examen escopométrico? O sea, una vez que yo ya hice todo este trabajo, lo que tengo que hacer es volcar mi trabajo a un informe. Entonces nosotros en criminalística, la manera de presentar las tareas que hacemos es a través de un informe técnico o de un informe pericial, que eso van a ver después qué significa cada uno. Entonces, en este informe técnico, obviamente que yo voy a registrar todos los datos concernientes al hecho que se está investigando, voy a colocar el número ese de expediente, voy a poner un apartado donde hablo de cómo es la recepción del material, con una foto del oficio ese que les mostraba recién y de cómo viene el material. Voy a describir el material
y voy a empezar a hacer las operaciones escopométricas, es decir, lo voy a medir, lo voy a pesar, voy a sacar el diámetro, voy a contar la cantidad de estrías, voy a ver qué adherencias tiene, o sea, voy a hacer todo esto que vimos recién por cada uno de los elementos que ingresa. Y este sería, digamos, el último paso del examen escopométrico, que es hacer el informe donde escribo todo lo que hice para llegar a este punto. Bien, y ahí terminaríamos entonces con la unidad número 3. La clase que viene lo que vamos a hacer es el primer parcial de práctica profesionalizante 1 y vamos a hacer justamente un, eh, un examen escopométrico. Vamos a hacer el examen escopométrico de una cuchara. Les voy a subir ahora a la plataforma eh, todas las instrucciones de qué tienen que tener ese día para que hagamos el examen escopométrico. Este va a ser un examen, una evaluación práctica, pero va a ser una evaluación práctica guiada. Entonces, es importante que en lo posible traten de conectarse a la clase sincrónica y que se vayan sacando todas las dudas durante la clase para hacer el examen escopométrico correcto del elemento que les toque a ustedes analizar.